Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rojas. Voy a presentarle que aquí hay gente que se incorpora nueva y que no le conoce. El Padre Ángel María Rojas, sacerdote jesuita, teólogo. Está haciendo unos programas espléndidos. ¿Que no los han cogido ustedes desde el principio? No pasa nada, están colgados en la página. Yo no me sé la dirección de la página, pero nuestro equipo técnico es maravilloso. Y lo pone ahí en la pantalla y ahí pues uno dice, oye, pues qué interesante, pero porque claro, estamos viendo las pruebas de la virginidad de María en el parto. Dice, ¿y antes del parto? No. Está explicado atrás. Venga, a esa página. Sí, no, y me consta que mucha gente está tomando notas, es decir, no meramente viendo el programa, sino porque hay datos muy interesantes y la gente va tomando notas, que tome notas de la página. Venga, pero nos habíamos quedado en la exposición de las pruebas de la virginidad de María en el parto. En el momento del parto, que es importantísimo esto. Nos había pillado el tiempo, bueno, pues le dedicamos. Cortamos una y quedan muchas, pero voy a limitarme a 2 o 3. Una nueva, que yo no estudié cuando yo estudiaba teología hace 50 y algo años. No existía esta prueba. Y es una prueba que la han sacado a relucir los estudiosos actuales. El Evangelio de San Juan nos habla de la virginidad de María. Concretamente, en el capítulo 1, verso 13, bueno, voy a leerlo tal como aparece en la Biblia de Jerusalén, de verso 11 al 13. Vino a su casa y los suyos no le recibieron, capítulo 1. Pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre ni de apetito carnal, a esta frase me refiero, este texto, este versículo, ni de deseo de varón, sino que nacieron de Dios. El problema está en cómo hay que traducirlo. Pues ya está, ya lo tenemos, sí, pero no bien traducido. Puede colar para la gente que no, bien, para una lectura normal, vale. Pero si queremos analizarlo bien, hay que ir a la traducción exacta. Y hay 2 errores en este versículo Juan 1:13, en su traducción. Primero, el tiempo del verbo nacer. ¿Es nació o es nacieron? Porque cambia radicalmente. Actualmente se dice no nacieron. ¿Por qué se dice no nacieron? Esto, según San Ireneo y Tertuliano, dice que lo cambiaron los gnósticos. Los gnósticos, que era una secta herética del mismo tiempo de los apóstoles, y entonces lo cambiaron al plural para referirse a todos los bautizados en nacimiento espiritual, y entonces cambiaron el texto de San Juan. Pero no. ¿Cómo estaba el texto de San Juan originalmente? Vamos a ver, por eso interesa mucho los santos padres, no solamente sola escritura, que dirán los protestantes. ¿Qué dicen los discípulos de los apóstoles? ¿Qué dicen los discípulos de los apóstoles? ¿Qué dicen? Bueno, pues los santos padres citan este texto en singular. En singular. Además, no es un texto que hayamos encontrado de San Ireneo, no. Está por toda Asia Menor, Roma, San Justino en Asia Menor, San Hipólito en Roma, en las Galias, en Francia tenemos a San Ireneo, Tertuliano en África, en Alejandría. Es decir, está extendido por todas partes. El padre Manuel Iglesias, jesuita, nos ha estudiado mucho este texto y nos dice que los textos patrísticos más antiguos presentan este texto en griego. Y así lo leyeron Ireneo, Tertuliano, Ignacio de Antioquía, Justino, Hipólito. Después lo cambiaron los gnósticos y nosotros ahora tenemos el texto gnóstico. Pero, ¿cómo sería el texto original? Porque esto es importantísimo. Esto mismo lo defienden actualmente teólogos recientes, como Cándido Pozo, jesuita, Iñás de la Poterie, profesor mío en el Instituto Bíblico de Roma, belga, también jesuita, Félix López Lozano, que ha estudiado... Félix López Lozano,
que es este padre es una autoridad mundial número 1 en este tema de la virginidad de María en el parto. Su tesis doctoral ha versado sobre eso, lo ha resumido en un libro de 500 páginas que yo me lo leí como una novela, porque es interesantísimo sobre eso. Que me parece que le conozco yo, el padre Félix López Lozano. Anda, si es amigo mío. Pues mire usted. Mira por dónde, efectivamente. Es el superior. Pues, es el superior, según la tesis, es el superior de los siervos. Siervos del hogar de la madre, es el superior general, efectivamente, sí. Buen amigo mío. Por lo demás, ¿cómo sería la traducción real, lo que escribió San Juan? El cual, no de sangre, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino que nació de Dios. Es decir, que no dice los cuales. No, Jesús, porque está hablando, vino a los suyos no le recibieron, está hablando de Jesús, el cual no nació de sangres, sino que nació de Dios. Por consiguiente, se afirma el nacimiento virginal de Jesús, que no es fruto de un apetito sexual, sino que no hay intervención de varón y que viene única y exclusivamente de Dios. Y de este mismo versículo, primera traducción, él nació, y segundo, más importante, la palabra sangre, porque se suele traducir en singular. Dice, los cuales, hemos quedado que es el cual, no nació de sangre, ni de apetito carnal. Mala traducción. Esto no es porque lo interpretaran los docetas o los gnósticos, sino, no sé por qué, pero está mal traducido en el texto griego original, que me le copió aquí bien grandecito, hoi uk ex aimaton. Está aquí bien claro, como puedes ver. Sí, no, se lee perfectamente, vamos, o sea. En el texto, perfecto, en el texto original griego. Entonces, aimaton es plural, el singular es aima. Por consiguiente, ¿qué ocurre aquí? Que en realidad Iñás de la Poteri, también profesor mío belga en el Bíblico de Roma, dice que esto es plural y que tiene un sentido bíblico tremendo. En las prescripciones bíblicas y judaicas, cuando hablaban de la pureza ritual de la mujer de dar a luz, utilizan la palabra sangres, en plural, o sea, concretamente damim, en hebreo, damim. El plural de sangres habla de pérdida de sangre en la mujer, hace referencia al parto. En este texto, al ponerlo de esta manera en plural, se está refiriendo a eso. El Verbo, el Hijo de Dios, ha nacido sin derramamiento de sangre. Es decir, que en plural se entiende mejor, claro. Claro, no nació de sangres, no nació con sangres, no hubo. Los teólogos actuales como José Cava, jesuita, Manuel Iglesias, jesuita, Félix López Lozano, superior general de los siervos del hogar de la madre, dice lo mismo. Es decir, de esta forma, San Juan, el mismo texto de San Juan, que hasta ahora San Juan no se le consideraba como una prueba de esto, el mismo texto señala que Jesús nació sin sangre, es decir, virginalmente. En plural, sin sangres. Pero añadamos San Lucas 1:35, cuando dice, permíteme que lo lea en griego. Le permito. Muchas gracias. Porque es que vamos a ver cómo se traduce. To genomenon agion cleceseta huios ceu. ¿Cómo traduce? O sea, el nacido agion. ¿Cómo se traduce la palabra agios? Es santo, pero ahora vamos a ver cómo traducimos. Será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es la traducción de agion? Y desde los Santos Padres nos encontramos con 4 traducciones. 1. El que ha de nacer será santo, o sea, es un atributo de será, el santo, y será llamado Hijo de Dios. Esta es la que la tiene la Biblia de Jerusalén. Otra, santo como sujeto. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Tercera, el santo entonces es atributo de llamado. Lo que nacerá será llamado santo, hijo de Dios. Son posibles, todas estas. Sí. Tengamos también en cuenta... Gramaticalmente sí. Sí, que además aquí no tiene que ver en este texto, pero no escribía ni en griego ni en hebreo con comas y puntos. Esto lo hemos puesto después, o sea que al cambiar una coma o un punto de sitio puede cambiar. Aquí no se refiere, pero hay que traducir. Cuarto, santo es adverbio de modo de nacido. Dice cómo nacerá. Lo que nacerá santamente será llamado Hijo de Dios. Esta traducción que acabo de decir ahora, poniéndolo como adverbio de modo, es decir, cómo nació Jesús, santamente, no se tiene en cuenta hoy, pero era la que utilizaban los padres de la Iglesia. Muy interesante, o sea, el comienzo de la Iglesia era así. Cito uno, San Cirilo de Jerusalén. Su nacimiento fue puro e incontaminado. El nacimiento del Hijo unigénito en la carne de la Virgen fue incontaminado. Por consiguiente, entendiéndolo así, proporciona otro argumento a favor de la virginidad de María en el momento del parto. Y esta es la lectura que hoy más se acepta por los especialistas en exégesis actuales. Otra prueba. Hay más, voy a dar esta como última porque es que el programa tiene que tener un número... No, pero esto nos está sirviendo para que lo que creemos lo entendamos. Claro. Y que haya argumentos. En Lucas 2, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El que la Virgen atienda al recién nacido después de dar a luz, a pesar del viaje fatigoso a Belén, búsqueda de albergue, incomodidades, etc., hace pensar, como dice San Jerónimo, que no tuvo dolores de parto. Esto es interesante porque así lo presentan muchos pintores. Concretamente, por citar algunos, tengo aquí muchos, pero he estudiado cuántos pintores para ver el nacimiento en los distintos Memling conocidos, Van der Weyden, Murillo, etcétera, etcétera. Y presentan a la Virgen allí moviéndose tranquilamente justo después del parto. No tuvo dolores. Concretamente, en el Evangelio, según San Mateo, en la película esta de Pasolini de 1964, se presenta así. En cambio, en Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, del año 77, aparece ahí en la cama y tal. Esto no es histórico. O sea, no es un santo padre, que no está escrito, sino bueno. ¿Qué se ha pensado sobre la virginidad en el parto? Pues ha sido algo que desde el comienzo se cree, desde el comienzo de la Iglesia. La misma crisis de Joviniano, de la que ya hemos hablado en otro momento, recordemos que es fines del siglo III, fue ocasión para que San Ambrosio afirmara la Virginitas in partu basándose en la Biblia. San Ambrosio compara los dos nacimientos del Hijo de Dios. El eterno nace del Padre y virginalmente del Padre, y el temporal nace virginalmente de María. Son las dos naturalezas. Deux es Deo, partus es Virgine. Dice literalmente, no hace falta traducirlo porque es evidente. Lo mismo Gregorio Nacianceno, siglo IV. Su maternidad garantiza que Jesús es hombre. Su virginidad manifiesta que Jesús es Dios. San Gregorio de Nisa es amigo de San Ambrosio y va exactamente en la misma línea. Hay un texto muy bonito de San Agustín, pero brevemente. Además que San Agustín da gusto leerlo, sobre todo en latín. Juega con las palabras en latín, que merece la pena estudiar latín por leer a San Agustín. Debemos aceptar los dos nacimientos del Señor, uno divino, el otro humano. Aquel atemporal, este en el tiempo, pero ambos admirables. Aquel sin madre, este sin padre. Si no podemos comprender este, ¿cómo podremos narrar aquel? ¿Quién podrá comprender esta novedad nueva? Inusitada, única en el mundo, increíble pero hecha creíble. Juega con las palabras.
y creída increíblemente en todo el mundo, que una virgen conciba, dé a luz y permanezca siempre virgen, la nobleza del nacido se manifestó en la virginidad de la que dio a luz, la nobleza de la que da a luz en la divinidad del nacido. Son frases escuetas, esculpidas, pero como digo en latín, en poquísimas palabras, que es una maravilla artística. Por ir un poco rápido, pero para ver cómo se ha opinado a lo largo de la historia, San León Magno escribe una carta que tiene valor dogmático en esta misma línea en el siglo V. Luego esto simplemente para indicar que a lo largo de los siglos lo mismo vendrá el Concilio Constantinopolitano II, que nos dirá: hay dos nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo y sin cuerpo, otro cuando Él mismo bajó de los cielos, se encarnó de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Hay Parcenos, esa palabrita siempre virgen, que ha quedado clásica, y nació de ella virginalmente. Pasamos los años y llegamos al 649, importante, porque es el sínodo de Letrán, bajo el Papa Martín I, concretamente... Citado varias veces aquí. ¿Perdón? Citado ya varias veces. Porque es importante el canon tercero, que los especialistas dicen que es definición dogmática. La Santa y siempre Virgen e Inmaculada María dio a luz sin corrupción, permaneciendo su virginidad indisoluble aun después del parto. San Ildefonso, es el de la casulla. Español, el de la casulla de la Virgen. El parto virginal, tal como lo presenta precisamente San Ildefonso, utiliza la imagen del rayo de luz que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Me suena. No suena. Sí. Eso que estudiamos en catecismo ya era de San Ildefonso. San Bernardo, delicadísimo, dice: Jesús, todo delicadeza, no pudo ocasionar a su madre la menor lesión en su nacimiento. Y dice, en un texto preparando la vigilia de la Navidad: ¿a quién le parecerá Jesús áspero o duro, si ni a su misma madre lesionó ni molestó en lo más mínimo en el momento de su alumbramiento? Fue una concepción sin menoscabo del pudor y un parto sin dolor. La cosa, es decir, que es claro como a lo largo de los siglos, para pasar rápido, vamos a Santo Tomás, simplemente una cita, 1274, cuando Santo Tomás de Aquino le pide el Papa que haga un himno. Bueno, pidió que hiciera un himno para celebrar la Eucaristía, el Corpus, y presentaron varios himnos. Algunos, cuando leyeron el de Santo Tomás, rompieron el suyo. Pues no tiene comparación. Pues una de las frases que cantamos después del Pangelingua, que tiene varias estrofas, es preciosa, breve. Nobis datus, nobis natus ex intacta virgine. Dado a nosotros, nacido para nosotros de una virgen intacta. En poquísimas palabras, y lo cantamos todos los días cuando cantamos el Pangelingua. Santo Tomás no perdía el tiempo ni haciendo poesía, o sea, hacía teología. Hacía teología haciendo poesía, todo lo hacía en simultáneo. Simultáneo. ¿Cómo es? Natus. Es que es clavado, ¿eh? Sí, es que está clavadas las palabras. Otros lo hacen escultura en piedra, este hace escultura en las palabras, como San Agustín. Sí. Esculpe las palabras. Sí, increíble. Bueno. Brevemente, porque de esto hemos hablado. En el siglo XX ha habido muchos ataques y está habiendo, recordemos, Albert Mitterer, Jean Galot, Karl Rahner, que lo pone en duda, pero esto se tumba muy fácilmente, es decir, se anulan esos argumentos, primero porque hoy existe el parto sin dolor. Mitterer decía que para ser madre se necesita que sufra. Bueno, y la cesárea, pues, y el parto sin dolor, absoluto. Por otra parte, el Papa también, Benedicto XVI, indicaba que no se puede dar una prioridad a lo biológico, sino que hay que atender a la teología.
al dogma y no es ver, los santos padres no se fijan en el detalle biológico, sino que van al detalle, teológico, que es lo importante. Es decir, ya hemos hablado de ello en otros programas, hoy ya no. Es un ataque que hubo, pero que digamos que está pasado. Ya. ¿Qué dice la Iglesia? Pues el concilio, en Lumen Gentium 57, el catecismo, Juan Pablo II lo repite frecuentemente. Y permíteme que cite una cosa. Respecto al contenido del dogma, hay que distinguir el qué y el cómo. El qué es lo que hemos hablado hasta ahora. Del cómo, del cómo no. A luz virginalmente. Bueno, sí, del cómo pero también. ¿cómo fue? Sí, hemos dicho alguna cosa. ¿Cómo nació? ¿Cómo fue el nacimiento? La revelación pública, o sea, Sagrada Escritura, no nos lo dice. La revelación privada sí. La revelación privada existe en la Iglesia, el concilio lo explica muy claramente en la Lumen Gentium, cómo se ha manifestado, por ejemplo, a la venerable Sor María Ágreda, siglo XVII. Autora de la mística Ciudad de Dios, que es la historia de la Virgen, claro. La beata Catalina Emmerich, siglo XIX. Luisa Picarreta, Gladys Mota, estoy hablando del siglo XX. María Valtorta, estoy hablando del siglo XX. Sin leerlo para no alargarme, vendría a decir, ¿cómo explican ellas que vieron? ¿Cómo nace? Pues llega según lo que vieron. No es palabra de Dios, pero los místicos coinciden en describirlo. En Belén, María, llega el momento, María entra en éxtasis, San José está ahí rezando también muy concentrado, y van viendo como que hay una luz que va invadiendo el portal de Belén, y lo que antes era a lo mejor una tela de araña se convierte algo así como en un collar de perlas. La luz lo ilumina, lo transfigura. Esa luz que nace del interior de la Virgen, María se la ve mirando hacia arriba con una cara de alegría, de éxtasis, de emoción. Hay un momento en que solo se ve esa luz preciosa que inunda toda la cueva de Belén. Hay un momento que solo es luz. Y cuando se puede empezar a ver algo, ven a María con el niño en los brazos. Bueno, pues esa descripción, digamos, habría que leer en María Valtorta o en estas. Y la que se organiza. Los ángeles, las estrellas. Entonces los ángeles saltan y la que se organiza aquella noche. Los físicos actuales dicen que la materia puede ir de un sitio a otro sin pasar por medio. Sí. Y que hay partículas, incluso grandes cuerpos, que por el efecto túnel no hace falta que pasen por medio. Si la física dice que estos fenómenos son posibles, ¿quién puede negar a Dios que lo haga para sí mismo? Pero bueno, eso, los físicos, permíteme que cite un par de poetas que lo explican quizás más poéticamente. Son intuitivos. Gabriel y Galán. Y fue limpia morada del que pasó por ella Cristo vivo, puras dejando sus entrañas puras. ¿Mancha el beso del sol la inmaculada nieve de las alturas? Qué bonito. El beso del sol no mancha la nieve. Y José María Pemán, la carne de Dios llena, que redimió la carne pecadora, atravesó, Señora, tu carne de azucena, como el cristal, el rayo de la aurora. Como el cristal, el rayo de la aurora. Palabras... Sin romper ni manchar. Al revés, como dice el Concilio Vaticano, lo hizo más sagrado. ¿Cómo? Como el cristal, el rayo de la aurora. Bueno, pues con eso nos quedamos, Padre Rojas. Pero también virgen después del parto. Sí, pero eso es otro momento, otro tema. Aquí, en 2 minutos que nos quedan, no cabe. Bueno, me promete que volverá para dejarlo ya completo. Le prometo que haré lo posible por estar aquí y completarlo. Seguro que lo hará. No nos fallen ustedes. Bueno, por supuesto, muchas gracias
aunque no venga, que volverá, yo le agradezco todo lo que va haciendo por Marcando el Norte, estas magníficas exposiciones sobre la virginidad de María. Y a ustedes, queridos amigos, también darles las gracias por habernos acompañado. Dígame, ¿quiere decir algo? Me dices que dar las gracias. Yo tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Pues sencillo. Siempre que hablo de la Virgen, me quedo con la impresión de que la he insultado. Porque utilizar estas palabras que utilizamos para hablar de la Virgen es despreciable. Decir la Virgen es otra cosa, es algo tan maravilloso que siempre me comienzo, digo, no me he expresado bien. La Virgen es algo mucho más maravilloso, que yo lo que sugeriría a los que vean estos programas, que ellos mismos se pongan en contacto con la Virgen, que ellos mismos tengan la experiencia vital de lo que es la Virgen, su virginidad, su maternidad, su amor, que esto sea un punto de partida para ellos, para tener esa vivencia plena de la Virgen, y que esto sea no solo marcando, sino trepando, subiendo, ascendiendo al norte. Háganle caso, queridos amigos, que sabe lo que dice. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Nos vamos a poner a trabajar, claro que sí, para que dentro de unos días le podamos ofrecer otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.